Ya está en la línea Javier Hurtado, él es investigador del Colegio de Jalisco, especialista en temas de constitucionalidad. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimado Javier, qué gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a los tres, Alejandro, Diego, Augusto, qué gusto. Qué gusto, Javier. Saludo, Comandante Javier, bienvenido. No, hombre, qué gusto me da estar con ustedes. Hoy, Javier, a ver, mucho se ha discutido el tema de la constitucionalidad de estas medidas y por eso que queríamos hablar contigo. A ver, ¿por qué se dice que la prisión preventiva no es constitucional? ¿Dónde está esa gran contradicción para entender por qué es tan debatido este asunto? Sí, mira, en primer lugar habrá que tener presente que, la prisión preventiva oficiosa se crea en 2008, luego en 2011 le meten otros delitos y en 2019 el presidente de la República le metió otros 7 y en la actualidad son 18 delitos que están contemplados ahí para que el juez, pues sin mayor trámite, declare la prisión preventiva como una medida cautelar. El asunto es de que esa disposición se contradice con lo que establece el artículo primero constitucional, en el sentido de que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos serán aplicables para todas las personas y se aplicará el principio de progresividad y en beneficio de la persona. Y el asunto es de que el Estado mexicano suscribió en 1961 el famoso Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, que el Senado de la República ratificó en 1980, lo cual quiere decir que cuando metieron en el 2008 la figura de la prisión preventiva oficiosa, ya desde entonces era en contravención a lo establecido en ese tratado internacional firmado por el Estado mexicano. Pero la figura de la prisión preventiva, que está, como le digo, en el artículo 19 de la Constitución, se contrapone también pues con lo establecido en el propio artículo 20, en donde se establece la presunción de inocencia y que nadie podrá ser privado de la libertad por más de 2 años aún en prisión preventiva oficiosa. Y nosotros lo que hemos visto, nos hemos centrado, pues hay personas que tienen 15 o 17 años en prisión sin que hayan merecido todavía una sentencia. Y además va en contra también del artículo 14, en donde se consigna lo que se conoce como el debido proceso. Entonces, de esta manera nosotros encontramos que en la Constitución existe lo que se da a llamar una antinomia constitucional, es decir, un artículo dice una cosa y otro artículo dice otra. Entonces ahí el gran problema es el siguiente: ¿qué se puede hacer para resolver esa contradicción? Cuando esa contradicción es entre leyes, existen 3 criterios fundamentales para resolver una antinomia constitucional, una antinomia legal, que viene siendo el criterio cronológico, es decir, que opere la última que se expidió, siempre y cuando no sea en contra de las personas o en efectos regresivos, que opere el criterio jerárquico, es decir, aplica la norma superior sobre la norma inferior, o bien el criterio de especialidad. Entonces, en este caso, los 3 criterios que enuncié, pues es difícil que se puedan aplicar porque se refieren a la misma norma, que es la norma suprema, que es la Constitución. Y entonces, ahí está el gran problema: ¿qué es lo que se debe de hacer y a quién le corresponde resolver eso? Ese es el gran problema. Y ese problema el debate que están metiendo ahorita los morenistas, es decir, es que ya la Corte no debería de revisar los temas constitucionales y hay que crear un tribunal constitucional. ¿Es por el temor que hay de que se interprete en contra de la prisión preventiva oficiosa? Así es, mira, se ha dicho que la Corte quiere legislar. La Corte, digamos, explícitamente y de manera formal no legisla. Sin embargo,
lo que puede hacer es que a través de la jurisprudencia pueda sentar un precedente para que alguna norma, en este caso de carácter constitucional, deje de aplicarse. Y a mi modo de ver, sí tiene facultades para hacer eso. Esas facultades las adquirió, se le asignaron a la Suprema Corte de Justicia en la reforma del 11 de marzo de 2021, es decir, la reforma del año pasado. Es una reforma muy trascendente que vino a inaugurar una nueva época en la jurisprudencia de la Suprema Corte, la 11ª época, inauguró una época. Y el contenido esencial de esa reforma al Poder Judicial Federal, repito, del 11 de marzo del año pasado, fue, entre otras cosas, que hizo una reorganización del Poder Judicial, estableció la jurisprudencia por precedentes, ¿sí? Ahorita explico un poco, si quieren, en qué consiste eso, y también estableció en el artículo 94 de la Constitución la facultad de la Suprema Corte para interpretar la Constitución. Eso no existía, es decir, eso es un cambio fundamental. Entonces, ahorita lo que la Suprema Corte está buscando hacer, pues es ejercer las facultades que el propio Poder Revisor de la Constitución le dio hace poco más de un año y que ahora la iniciativa de la diputada quiere echar para atrás. Ya. Javier, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Parece que lo que está de moda es lo que ya nos explicabas también, la antinomia. Y lo vemos ahora con las reformas que tienden a esta militarización, como hemos llamado de manera, quizá con ganas más de divulgar que académicamente precisa, la militarización. ¿Qué en tu opinión, qué opinión te merece este manoseo de la Constitución para ceñirse a los caprichos de quien tiene el poder? No, pues terrible, la verdad, sinceramente. Yo creo que eso constituye uno de los principales problemas de este país, y si no el más importante, porque de ahí se derivan todos los problemas. Todo lo que se está haciendo, el manoseo, como tú bien lo dices, de la Constitución, trae como consecuencia todo esto. Por ejemplo, lo que se está haciendo con la Guardia Nacional, que se quiere hacer ahora con la prisión preventiva oficiosa, el haber metido el arraigo en la Constitución, que es completamente inconvencional y anticonstitucional, porque si la propia Constitución te dice que una persona no podrá estar privada de libertad más de 72 horas o el doble de esto, y la prisión, el arraigo te dice primero 40 días, después eso podrá ser duplicado. O sea, la Constitución es un concierto de contradicciones y de antinomias, no es la única, ni esas son las únicas que existen, son muchas más, y eso es producto de la irresponsabilidad y de la ligereza con la que se hacen las reformas a la Constitución, por un lado, y por otro lado, de que nadie en este país controla las reformas a la Constitución, es decir, el mal llamado, porque yo digo que no es constituyente permanente, pero el mal llamado constituyente permanente, que es el procedimiento establecido en el artículo 135 para fijar la Constitución, que son las 2/3 partes de las dos cámaras federales, más la mayoría de las legislaturas locales, ha hecho lo que quiere con la Constitución y nada ni nadie puede reconvenirlo. Es decir, y no quiero ser exagerado, si ese procedimiento, ese poder revisor de la Constitución quisiera meter en la Constitución, por decirlo, la pena de muerte, o vamos a una cosa más sencilla, que yo creo que para allá va, si quiere meter en la Constitución la reelección continua del presidente, lo puede hacer, y nadie lo puede parar, y nadie lo puede detener. Tremendo. Eso es lo que está en juego en este país ahorita. Es decir, a mí me parece que con el pretexto de la prisión preventiva oficiosa se están escondiendo otras cuestiones que quieren, digamos, sacar adelante o darle facultades a la Suprema Corte. Quitarle la Corte. De otro contenido distinto no se puede invalidar. A ver, la Corte invalidó la reelección del presidente de la Corte, que va a terminar ya en unos meses su periodo. La Corte dijo, eso no se puede, y eso parecía ser como el antecedente. ¿Tú crees que sí puedan, digamos, intentar en los próximos años una reelección así?
Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque lo van a argumentar de la siguiente manera. Van a decir que la prohibición de la reelección continua del presidente viola el derecho humano de una persona a poder ser votada. Así de sencillo. Claro, sí. Y que en el fondo hay razón, ¿eh? En el fondo hay razón. Pero aquí hay un problema fundamental, de que la no reelección es uno de los principios y de los contenidos fundamentales de la Constitución y que fue producto de una revolución. Claro. Y que lo planteó y lo incluyó ahí en la Constitución como uno de los valores fundamentales. Es el lema de la nación. Originario de 1917. Y Claro, entonces, sufragio efectivo, no reelección. exactamente, y en consecuencia, este órgano, que es el que realiza las reformas a la Constitución, que es mi postura, no tiene facultades, ni puede tener facultades aquí ni en ningún lugar del mundo, y eso está establecido completamente en la doctrina y en la teoría. El órgano que realiza reformas a la Constitución no puede modificar ni darle hacia atrás a lo que el constituyente originario que creó esa Constitución incluyó en el documento fundamental. Javier, pues muchas Lo puede intentar hacer, o sea, porque como Sí. nadie lo controla y nadie lo puede invalidar, pueden hacer lo que quieran. Sí. Pues hay que estar atentos a eso. Muchas gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo estos minutos para así las cosas. Esperamos volver a platicar contigo muy pronto. Claro que sí, un placer saludarlos. Saludos a los Igualmente, dos. Javier. Gracias. Que estés El bien. doctor Javier Gracias. Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco, especialista en temas de constitucionalidad.